Bienvenidos a Emeralds con sus plantas. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos y aprenderemos 5 detalles de por qué nuestras plantas se secan cuando las traemos a casa. Como podemos observar, aquí tenemos unas plantas existentes y unas que ya no existen. Cuando las compré, estas eran 2 petunias, una blanca y una morada, y esta era una guinea naranjada, y mire lo que se convirtió en menos de 8 días. Y estos son unos clavelinos, y esto es un helecho, nido de ave, como lo llaman comúnmente. Bueno, el primer punto en el que vamos a hablar y vamos a aprender es el ciclo de vida de cada planta. Hay plantas que son anuales y hay plantas que son viváceas. Cuando me di cuenta que esta guinea estaba muerta, la saqué para botarla. Pero ojo, la volví a plantar para que vean el detalle por qué se murió. Pueden ver la esponja que le ponen en los viveros de reproducción, vean. Miren, solamente quitan el esqueje, le abren un huequito a la esponja y la siembran, y así las distribuyen a los viveros. Y claro, uno llega a los viveros, las ve bonitas y uno se emociona, pero uno no se da cuenta que hay dentro de la matera. Y esta es la tercera guinea que se me ha muerto a mí. Las otras no me había dado cuenta que era, simplemente las sacaba y las botaba, pero en esta sí, vean. Entonces eso es un punto clave. Ahora vamos a ver qué sorpresa nos tienen estas petunias. No las he sacado. Mire, no veo nada como raro. La raíz está seca, mire, parece cabello. Es que ni siquiera pareciera que fueran raíces. Esto ya no sirve, las raíces están muertas. Ahora vamos a ver la otra para salir de este detalle. Bueno, en esta vemos que tenía demasiada raíz, vean, pero el sustrato lo veo bien, no tiene cochinilla. Pero ahorita vamos a hablar de cada clase de planta, de las anuales y de las vivaces. Bueno, aquí tenemos unos clavelinos. Vamos a trasplantarlos a ver cómo está el sustrato, cómo está la raíz. Entonces quiero decirles que hace 8 días compré todas las que aparecieron, pero mire estas, las otras muertas y estas totalmente secas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando las traemos del vivero a casa? Primero, que no tengan plaga. Y mire cómo están, emplagadas. Segundo, ojo. Miren, qué sorpresa, ¿no? Algo inesperado. Entonces, como ya desafortunadamente se perdió la planta, vamos a ver. Mire cómo está el sustrato. Muy mojado. Mire, mire, le sale agua, vea. Vea eso. Entonces puede ser ese un factor, porque el otro ya nos dimos cuenta que estaba emplagada. Me emocioné. A veces uno parece como una gallina sin cabeza comprando matas en un vivero y después uno no le dan la información adecuada y pierde uno tiempo y dinero por simplemente emocionarse en comprar plantas. Mire esta cómo está. Entonces vamos a sustraerle, a quitarle el sustrato y la vamos a trasplantar a ver si la podemos recuperar, porque estos clavelinos son plantas viváceas que se marchitan en invierno, pero en verano se vuelven a reproducir, a revivir. Y estas clavelinas son plantas que llaman invasivas. Entonces uno las puede sembrar en un terreno
y se expanden como un prado muy hermoso, pero también las podemos tener en matera. Entonces vamos al trasplante. Bueno, aquí ya están trasplantadas los clavelinos o el clavel chino. Vamos a ver si prosperan, porque ya vimos cómo está el sustrato desde el vivero. O sea, en el vivero nos ponemos como locos y compramos porque las vemos bonitas, pero en el vivero, por no decir nunca, nos dicen el cuidado, el riego y la iluminación de cada planta. Entonces nos toca a nosotros averiguarlo por nuestra propia cuenta, y por eso es que muchas veces fracasamos, porque no averiguamos el ciclo de vida de las plantas. Entonces ya sabemos, hay viváceas que se marchitan en invierno y florecen y reviven en verano. Muchas veces no reviven, pero la mayoría de veces sí. Y las otras que son las anuales. Las anuales, ¿cuáles son? Son más que todo las que llaman plantas aromáticas. La albahaca, el tomillo, la ruda. Todas estas plantas son anuales. Se mueren, pero queda su raíz y al siguiente año vuelven a revivir. Entonces ese es un punto que hay que averiguar, el ciclo de vida de cada planta. Ahora vamos a aprender cuál es el segundo punto. El segundo punto es el sustrato. Nosotros compramos una planta en el vivero. Esta está un poquito pesada porque anoche llovió acá donde vivo y pues se me empapó. No caí en cuenta y no la guardé. Pero cuando la compré en el vivero no pesaba nada la matera. Era liviana, liviana, liviana. Yo hasta dije, esa mata se me va a morir. Pero cuando llegué a casa le metí el dedo y estaba seco, 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 seco. Entonces lo metí en sumersión, el riego de sumersión. Pero no la trasplanté para hacer precisamente este video, pero lastimosamente anoche llovió. Entonces, ¿cómo sabemos que una planta como esto, que son los helechos, tienen un sustrato bastante inadecuado para ellos? Entonces, vamos a ver cómo está el sustrato. Bueno, vamos a ver cómo está el sustrato. Este helecho se llama Asplenio o comúnmente nido de ave o alemán. Es un helecho muy bonito. Ahora sí, a lo que vinimos. Mira el sustrato. Un sustrato como cualquier otra planta. Vamos a ver las raíces. Una planta se conoce el estado de las raíces. Sabemos que la raíz del helecho es muy paludita, muy enredadita, pero por lo que alcanzo a ver, lastimosamente anoche llovió, vemos que sus raíces, la planta se ve bonita, pero sus raíces se ven pobres. Vean, sus raíces no se ven para nada bien. Está lloviendo terrible acá donde vivo y mire, se me empapó en una sola noche. Entonces vamos a trasplantarlo con el sustrato adecuado para ellos. Ya había hecho un video de sustrato para anturios. Es el mismo sustrato para los helechos. Si no han visto ese video, se lo dejo recomendado en pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra amiga cascarilla de arroz. Esa drena, le ayuda a drenar muy bien. El carbón. En un vivero no utilizan esto en las plantas. Y este es el sustrato que ya habíamos hecho anteriormente para el anturio. Palito descompuesto, cascarilla de arroz, carbón, hojitas, ceniza, y también lo podemos comprar, que es el sustrato especial para orquídeas. Es el mismo, nos sirve igual. Entonces los helechos, como son plantitas que les gusta la humedad, entonces nos queda perfectamente este helecho en esta matera. Bueno, ya trasplantamos nuestro amigo helecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a limpiarlo. ¿Qué es limpiarle? Miremos estas hojitas, entonces cortarlas, porque esas, como ya están marchitas, ya están débiles, le quitan fuerza a la planta
y no queremos eso, sino que queremos que la planta nos prospere bastante bien. Entonces el segundo punto es el sustrato. Cuando vemos, como lo vimos anteriormente, el sustrato estaba compacto, estaba negro, las raíces estaban bastante como podridas, como muy pobre de raíz, su sistema de enraizamiento estaba muy pobre. Entonces es bueno de una vez cambiar la planta que traigamos del vivero a un sustrato nuevo, o sea, hay que cambiarlo completamente. Bueno, cuando ya le cambiamos el sustrato a nuestras plantas, pasamos al tercer punto, que es el riego. Pero antes les quiero decir que si nosotros no le cambiamos el sustrato a nuestras plantas cuando las traemos a casa, corremos el riesgo de que sigan con la enfermedad, o esa misma enfermedad contamine a las demás plantas que tenemos nosotros en casa, que se llama clorosis férrica. ¿Qué es la clorosis férrica? Cuando tenemos plantitas que tienen las hojas, háganme en una toma aquí pequeñita, cuando tenemos las hojitas más o menos así, con manchitas marrones. Entonces, si no le cambiamos el sustrato a las plantas, las vamos a matar en casa. Ahora sí pasamos al tercer punto, que es el riego. Aquí yo tengo agua recogida llovida. Entonces, como el sustrato está totalmente seco de estas tres plantas, vamos a mojarlo, a rociarlo y lo dejamos así 2 o 3 días sin riego. No la podemos seguir mojando porque entonces corremos el riesgo de que muera de ahogo. Entonces, sabemos que los helechos tienen que permanecer relativamente húmedos, no encharcados como estaba, sino húmedos. Y en un lugar donde le dé mucha luz, pero que no le dé el sol directo. Entonces tenemos que tener cuidado en no sobrepasarnos en el riego. Y hay algunas plantas que necesitan un riego moderado, un riego que es a veces las suculentas y los cactus y las sanseverias. Si no han visto el video de las sanseverias, se lo dejo recomendado. Esas plantas por lo general necesitan un riego de 15-20 días, máximo un mes. Pero plantas como estas sí necesitan un riego más a menudo. Entonces el cuarto punto sería la ubicación. Para estas plantas de helechos, entonces vamos a ponerlas en un lugar donde le dé bastante luz, pero que no le dé el sol directo porque se nos muere, o sea, a la sombra. Y estos clavelinos sí van directamente al sol. Entonces el cuarto punto es la ubicación, porque muchas veces dejamos una planta que es de sol a la sombra y pasan dos cosas: se nos muere primero, o segundo, se nos etiolan. Si no han visto por qué se etiolan las plantas, les dejo el video recomendado. Entonces, y lo contrario, si tenemos plantas de sombra y las ponemos al sol, entonces se nos queman. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la ubicación de cada planta. Y quinto punto, plagas. A veces compramos plantas en los viveros y vienen con plagas. Este es el caso de este clavelino o clavel chino. Lo compré y no me había dado cuenta que tenía plaga, y este fue el resultado: la pudrición del tallo y la muerte de nuestra planta. Entonces no compremos plantas porque las veamos hermosas así como emocionados, no, miremoslas, observémoslas, analicémoslas y no traigamos a casa otras plagas que nos pueden contaminar el resto de plantas que tenemos en casa. Y el sexto punto, ya es como un consejo personal mío, es que vayan a un vivero y experimenten y le hagan como una entrevista al que les vende las plantas, los cuidados de cada una de ellas. Si ustedes notan que la persona que les vende no les da la información adecuada o indicada, entonces vayan a otro vivero. Así me pasó a mí, y yo ya pues tengo un vivero donde siempre voy y me dan la información, y la poca información que veo que me hace falta la busco en internet. Y para terminar, vamos a hacer un recorderis de los 5 puntos o de los 5 tips principales
para que las plantas no se mueran en casa. Primero, averiguar el ciclo de vida de la planta. Segundo, el sustrato, que sea un sustrato rico. Tercero, el riego. Dependiendo de la planta, el riego moderado y adecuado. Cuarto, la ubicación. Quinto, miremos que no tenga plaga. Y sexto, que es el consejo personal que les di, tener un vivero de confianza. Y si te gustó este video, dale like y compártelo para que otras personas conozcan estos detalles y así esta gran familia del mundo plantil crezca cada día más. Nos vemos muy pronto.